Ayer el ministro del Interior, José de la Gasca, dio a entender que igual que en la primera fase de esta contienda electoral, el presidente candidato no se va a acoger a la licencia. Dice que según el señor de la Gasca no es necesario, no aplica para el caso del presidente de la República. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre el encargo de la presidencia, pero al parecer vamos a vivir el mismo escenario que se tuvo en la primera vuelta. El presidente de la República no se acogería a la licencia. Esto, ¿cómo se lo debe analizar? ¿Qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista legal y constitucional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia y Alexis, un gusto poder compartir con ustedes. Yo había señalado hace unos breves minutos en otra entrevista que uno prácticamente, y perdón por lo que voy a decir, pero no sabe si ya reír o llorar. Reír ante payasadas que emiten las principales autoridades del Estado y llorar porque uno no puede entender cómo un ministro de gobierno no entiende que la Constitución y la ley es obligatoria, es decir, es mandatorio que se cumpla. Y es mandatorio que se cumpla y no da lugar a una posibilidad de dudar en cumplir o no. Es decir, no hay margen de duda, y si es que no se cumple, esto genera una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica, está claro, es la infracción electoral muy grave que en un Estado de Derecho, en donde existan órganos que actúen y que hagan cumplir el ordenamiento jurídico, esto ya le hubiera costado el cargo al presidente de la República en aplicación de esta sanción por esta infracción electoral. Doctor, pero primero bienvenido, qué gusto tener acá, buenos días. No solo es ministro de gobierno, el señor de la Gasca, es abogado y es profesor de Derecho. Es decir, ¿en qué manos estamos? Prácticamente ya esto se vuelve recurrente, y se vuelve recurrente en el sentido de que yo lo que veo, y también utilizando las palabras de su anterior invitado, creo que no les interesa el Estado, no les interesa que exista la lógica del Estado, la lógica de la aplicación de la institucionalidad, del ordenamiento jurídico, sino lo que les interesa es la lógica de la hacienda, que manda el que grita más, el que tiene mayor poder, y sobre esa lógica no es solo el doctor de la Gasca, sino también es el presidente de la República. Parece que nos estamos abocando a la época de la Revolución Francesa, previo a la Revolución Francesa, en donde el monarca decía, el Estado soy yo. Entonces entiendo que el presidente de la República dice, la Constitución soy yo. Porque no entiendo que no pueda haber dentro del Estado alguien que le diga, presidente, eso no hay cómo hacer. Presidente, la Constitución dice eso. Creo que frente a lo que le dicen, el presidente dice, yo hago lo que me da la gana. No encuentro otra explicación. Pero ahora, el presidente también ha dicho que va a ser cuidadoso de la norma. Eso dijo el señor de la Gasca también, que el presidente va a ser respetuoso a la norma y que va a evitar a toda manera en caer en posibles sanciones. ¿Cómo? La pregunta es, ¿quién le va a sancionar a nuevo? Eso además, ¿no? Porque a este punto no hemos visto una reacción de las autoridades electorales, ¿no? Como si hubo una reacción a un pedido presidencial para el tema de los celulares en las votaciones. Ahí sí se activó todo el Consejo Nacional Electoral, o casi todo, al menos 3 de los 5 vocales, y hay una resolución. Pero en este caso, escuchándole al ministro de Gobierno decir que el presidente no se va a acoger a la licencia, no han dicho nada. ¿No se podrán activar igual? Le pregunto. Aquí hay dos elementos que hay que analizar. Y los dos elementos que hay que analizar es que justamente esta situación de la obligatoriedad de que un candidato que está ejerciendo el cargo y se está postulando para ese mismo cargo en elecciones, tiene que pedir permiso desde el día que empieza la campaña electoral hasta el día después de las elecciones, porque justamente se piensa en el hecho de que, primero, el candidato y también quien ostenta este cargo estaría en una condición de ventaja porque tiene toda la maquinaria de gobierno, tiene los recursos públicos y tiene la gestión de gobierno para promocionarse. Y eso le coloca en una situación privilegiada. Pero también hay la utilización de los recursos públicos. Y los recursos públicos, si es que se los utiliza en un fin distinto, se comete un delito que es el peculado. Y bueno, hay que recordarles también que el peculado no prescribe. Por eso es que se piensa esta situación. Entonces, no da margen de duda de decir, yo voy a ser cuidadoso, yo no voy a ser. ¿Cómo va a ir al debate presidencial? ¿Cómo va a ir al debate presidencial con servidores públicos que le cuidan, con vehículos públicos que le cuidan si no pide licencia? ¿Y cómo va a ir al debate electoral? Y si no va al debate electoral, comete otra infracción electoral en la que también tiene responsabilidad, incluso hasta en la imposibilidad de poderse posesionar. Pero, doctor, ahí hay que tomar algunas cosas en consideración.
y creo que tiene mucho que ver con la actitud que han adoptado también quienes forman parte de los organismos de control, que no controlan nada cuando se trata de el poder de turno. Digamos, el actual Consejo Electoral se adoptó las circunstancias durante el gobierno de Moreno, se adoptó las circunstancias durante el gobierno de Lasso y ahora se adoptan las circunstancias con el gobierno de Noboa. CNE, que es heredado del Trujillato, por cierto. Para empezar, acomodaron y amoldaron el calendario de tal manera que el debate es un día antes del arranque de la campaña. Entonces, el debate es del domingo, la campaña arranca el lunes. Entonces, el hombre puede decir o argumentar, no es necesario que saque licencia, pero ya no sacó licencia en la primera vuelta. Y nunca el Consejo Nacional Electoral actuó con la rapidez con la que, por ejemplo, sí actuaron para determinar sanciones y emitir una resolución ridícula para prohibirnos a los ciudadanos ir con un celular al momento de votar. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay autoridades, entre comillas autoridades, porque en realidad son más bien sirvientes del poder de turno, que no controlan nada y que dejan que el presidente se crea que en sí mismo él puede hacer lo que le da la gana. Eso era otro elemento que habría que analizar. Prácticamente lo que tenemos es un Estado y órganos del poder que están cooptados por el Ejecutivo. Y están cooptados bajo la línea que determina el presidente de la República. ¿Cómo podemos entender que un Consejo Nacional Electoral, que de paso sí es herencia del Trujillato, pero que está prorrogado en funciones, y eso hay que dejarlo claro, al igual que varios de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, pero son órganos que no tienen una imparcialidad ni una objetividad, y por las situaciones que hemos mencionado en reiteradas veces, presidenta con el hermano, empleado del Ejecutivo en una misión diplomática, juez del Tribunal Contencioso Electoral, familiar de un dirigente en provincia del partido de gobierno. Entonces, prácticamente lo que tenemos son agencias de Carondelet, empleados del Ejecutivo, en donde incluso a la máxima autoridad de la función electoral, máxima autoridad en el proceso electoral, le mandan a llamar como empleada y ella acude corriendo al ministerio, ante el ministro de Defensa a escuchar las órdenes y paso siguiente las cumple. Entonces, claro, usted tiene algunos elementos, no solo el elemento de que sí el debate está un día antes del inicio de la campaña electoral, pero es un acto de campaña electoral, claro. Es un acto en donde él va a pedir el voto, claro, por él, y en donde el candidato presidente va a configurar toda la infracción electoral que está prohibida y por la cual le puede costar el cargo en un Estado de Derecho. Ahora, sobre esa base también tenemos otros elementos, incluso la misma configuración del debate. Ahora tenemos preguntas de sí o no. Entonces, bueno, vamos de una vez, digámosle que no haya debate y que el presidente mande por escrito. Por escrito un examen complexivo. Un examen complexivo. Entonces, o sea, por lo menos hubieran dejado una opción múltiple, ¿no? A, B, C o ninguna de las anteriores. Prácticamente está más... denle más facilidades que se establecen en el examen para postulantes a la Corte Constitucional. Doctor, usted como ciudadano y como jurista, o sea, ¿qué esperaría del debate con una pregunta de sí o no? O sea, se supone que en el debate los aspirantes presidenciales van a exponer sus propuestas, sus ideas, su visión del Estado, de cómo van a solucionar los principales problemas del país. Yo no sé qué pregunta le van a hacer para que él responda sí o no. O sea, le van a decir, ¿va a luchar contra la seguridad? Va a decir sí. Bueno, aquí lo que yo tendría que explicar, lo que yo replico en mis clases, a mis estudiantes les he de decir con el sí y el no, yo no hago nada. Tienes que indicarme el por qué, el dónde y el cómo. Es decir, tienes que explicarme y darme un sustento, más aún cuando yo estoy analizando la política de gobierno, mis propuestas de campaña electoral. Entonces, el presidente, que ya se ha demostrado de que le cuesta muchísimo poder articular algunas oraciones y que le cuesta poder dirigirse, prácticamente se le estoy dando todas las facilidades para eludir cuestionamientos que entiendo van a venir de la candidata opositora. Entonces, más ayuda ya no se le puede dar en un Consejo Nacional Electoral servil en el que incluso, y hay que dejarlo claro, esta actuación de prohibir los celulares es un mecanismo deliberado para limitar el control electoral. Y para limitar el control electoral de una organización política que ya ha denunciado las inconsistencias y los actos irregulares, porque incluso les han perjudicado en asambleístas y en el porcentaje para la elección presidencial. Hablemos un poco
volvamos al tema original de esta entrevista y volviendo a una frase que usted citaba hace un momento, de Luis XIV o de Luis XV, es la del el Estado soy yo, Luis XIV. Se me va este momento, por eso no lo dije exactamente. Entonces, resulta que en esta semana, o ayer concretamente, el presidente anuncia en una entrevista en un medio de comunicación, voy a emitir un decreto para él, ¿no? El emperador supremo del Estado ecuatoriano, el emperador Noboa, decretar el dólar como moneda de circulación. Él. Hace algunos días atrás, la Asamblea, que es el primer poder del Estado, estaba llevando adelante el debate y concretar, además ya la aprobación, de una enmienda constitucional para, en la Constitución, establecer que la moneda de circulación sea el dólar. En la Constitución. Pero ahora resulta que un decreto presidencial que se puede deshacer con otro decreto, como por ejemplo, el de los venezolanos, como lo hizo él. Él dijo una cosa, 2 semanas después se desdijo él mismo. Resulta que un decreto presidencial está por encima de una reforma constitucional o de un mandato constitucional. Ayúdenos a entender eso. No hay, o sea, un estudiante o una simple persona sabe que la Constitución es la norma suprema y que incluso los decretos, los actos normativos expedidos por la función ejecutiva deben guardar concordancia. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la explicación que yo encuentro desde una mirada política, no jurídica? Es el hecho de que al presidente de la República le pasó factura el hecho de que su bloque de asambleístas se haya opuesto a el tema de esta reforma, esta modificación constitucional en la que se establece al dólar como moneda oficial. Tanto se acusaba al movimiento de la Revolución Ciudadana que quieren desdolarizar, ellos son los que proponen y se oponen, inentendible. Pero eso le pausa factura, porque incluso el ex candidato presidencial señalaba en sus redes sociales o en alguna entrevista de que el Fondo Monetario Internacional le había tomado con preocupación. El Fondo Monetario, entiendo que había reclamado esta posición del gobierno y eso le lleva a buscar una medida parche. Es decir, el presidente, para no seguir cayendo en ridículo, lo que hace es a través de un decreto señalar que el medio de pago es el dólar. O sea, eso se podía solucionar claramente. Y para hacer el decreto que él está pensando, tiene que tener una modificación constitucional para de ahí garantizar la unidad normativa e incluso establecer ya mecanismos de pago, líneas cambiarias que tienen que estar establecidas de conformidad al sistema en el que vivimos. Entonces, los desatinos del presidente de la República, producto de su hígado y producto de sus caprichos, le llevan incluso y le ponen en riesgo incluso hasta a sus principales acreedores. Ayúdenos a entender el alcance del decreto 565 emitido por el presidente. Porque dice, todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. El Banco Central del Ecuador no podrá emitir otro tipo de monedas o moneda paralela distinta al dólar. Es decir, la monedita de $1 que circula solo en Ecuador y las de 50 centavos y fracciones, ¿ya no va a poder emitir el Banco Central? ¿Pierden valor? ¿Cuál es el alcance de este decreto? Se entendería que no, y además hay que tomar en consideración que hay disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero que sí establecen en este caso el tema de la dolarización, pero de alguna otra manera para moneda fraccionaria se establece la posibilidad de que existan este tipo de monedas de centavos que de alguna otra manera generan una agilidad también en el sistema. Entonces, aquí también vamos a encontrar la falta del tecnicismo a la hora de emitir situaciones que nos van a poner en grave riesgo. Habrá, como les digo, que estas situaciones, sobre todo en materia económica en un país dolarizado, se tienen que tomar con muchísimo tino. Aquí los caprichos e incluso el tema jurídico tiene que ser muy, muy tinoso porque puede generar graves problemas. Doctor, es decir, este decreto no modifica ninguna norma porque ya eso tiene que estar en la Constitución para que se haga expresa la modificación. Hay una enmienda que estaba tratándose en la Asamblea, se tenía que conformar una comisión para avanzar en este proceso que incluso ya tiene el visto bueno de la Corte Constitucional y que fue propuesta por el entonces asambleísta Pavel Muñoz. Eso está en trámite en la Asamblea Nacional. A eso se puso la bancada de gobierno hace un par de semanas.
esa es la vía para que la moneda del dólar quede como moneda oficial del Ecuador en la Constitución. Exacto. No se puede por decreto, no modifica ninguna ley, porque además el dólar, el uso del dólar de los Estados Unidos de América, como usted lo ha mencionado, ya consta en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo 94. Entonces, Así es simplemente un anuncio electoral, porque ayer todos los medios, el presidente decreta el dólar como moneda oficial. Pero si usted se va a la Constitución, en la Constitución no está. El presidente, entiendo que esto generó alarma también en estos órganos multilaterales de crédito, y por eso es que el presidente quiere mostrar muestras de confianza y de que él está en la misma línea. Obviamente eso no le conviene porque prácticamente desde su visión, incluso limitada, le dice que estaría adhiriéndose a una propuesta de su opositor. Es decir, hay una valoración política completamente errónea. Pero sobre todo hay que señalar que se busca también desde estos anuncios, que incluso son insuficientes porque e inaplicables, porque en la realidad ya se da esto. Tal vez mostrar hacia afuera que el Ecuador afirmaría su compromiso e incluso limitaría la posibilidad de aplicar alternativas que, por ejemplo, están aplicando el día de hoy, como los BRICS, en el sentido de que para ciertas transacciones comerciales no se utiliza el dólar, sino se utiliza otra moneda, es decir, mostrar algún tipo de condescendencia, pero a la hora de la hora, incluso la norma prevé la posibilidad de que vía un acuerdo comercial se podría realizar una situación paralela, que no pone en riesgo, más bien fortalece el tema de dolarización. ¿Cómo ha visto usted, que ha sido además muy crítico del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, la incorporación de los nuevos jueces y la elección de paso de las nuevas autoridades de la Corte? Bueno, el actual presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, tiene una vertiente desde la academia. Es un académico, no ha litigado la profesión, se ha dedicado exclusivamente al ámbito de la investigación, de la academia. Es doctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar, pero viene de una vertiente en el momento de elegir de los jueces que de algún momento fueron promovidos, y eso no lo digo yo, lo dijo el expresidente Guillermo Lasso, cuando en una entrevista con un canal internacional señaló que quien le había recomendado esos jueces y que fueron promovidos del Ejecutivo fue la exdecana y exministra de Gobierno Alexandra Vela de la Universidad de las Américas. Es decir, es profesor de la Universidad de las Américas, al igual que los otros jueces que fueron en el proceso anterior designados, Richard Ortiz y Alexandra Cárdenas. Entonces, ahí habría una situación que habría que analizar. La incorporación esperaría que de alguna otra manera hay una actuación coherente, porque tanto Joel Escudero como José Luis Terán vienen de una vertiente de la universidad pública en donde se esperaría que tengan una actuación consecuente con los intereses y obviamente con el fortalecimiento sobre todo del sistema público. La duda es que vienen de un proceso sumamente cuestionado. Yo reclamaba el hecho de que uno de los jueces, quien al paso fue también coordinador de las empresas públicas, Jorge Benavides, que estuvo aquí, señalaba que era un concurso transparente. No hay que, en eso no hay que perderse, que hayan sido elegidos en un concurso que fue de todo menos transparente, en donde se negó el ejercicio de la veeduría ciudadana, en donde se limitó la posibilidad de que las veedurías participen en los actos de deliberación, en donde dos de sus vocales tenían serios cuestionamientos por su cercanía, el uno con el gobierno y la otra al ser designada directamente de un órgano, con lo cual estaba prohibido porque tenía que ser fuera de su seno. El mismo hecho de que uno de los miembros de esta comisión haya renunciado reclamando que las preguntas que se utilizaron para el examen teórico no tenían una fuente, es decir, no se sabe quién las construyó. Es decir, son elementos que hacen ver que fueron escogidos en un concurso de todo menos transparente y que terminó con una serie de polémicas, incluso
días antes no se le dejaba posesionar o se amenazaba con no posesionar porque aparece en el Ministerio del Trabajo un impedimento que tenía el candidato Terán, que después fue solventado. Entonces, ese tipo de situaciones ponen en tela de duda la legitimidad con la que llegan los jueces y sobre todo la imparcialidad que puedan tener. En el caso, digo, espero que Joel Escudero y José Luis Terán tengan una posición coherente con la universidad pública, con la formación, con la prevalencia del Estado y sobre todo del Estado de Derecho, pero del resto no hay ningún tipo de expectativas. En el caso de Jorge Benavides, su línea es cercana con el expresidente Guillermo Lasso, y ni se diga de Salgado, que incluso está cuestionada por haber beneficiado a una empresa a través de cuando estaba en Procuraduría General del Estado, a Chevron, como lo denuncia el doctor Fajardo. Doctor, y hablando precisamente de la Corte Constitucional, ¿cómo valora usted la actuación de la Corte Constitucional en estos momentos tan críticos que ha tenido el país con sus pronunciamientos y sus sentencias? Ahora mismo, supongo yo que va a tener que pronunciarse el doctor Andrade, Washington Andrade, presentó una acción de inconstitucionalidad por esta decisión del del Consejo Nacional Electoral sobre el tema de los celulares. Y se esperaría que se pronuncien antes de que sea la elección. Pero recuerde usted que los pronunciamientos sobre temas que tienen que ver con la vicepresidenta, por ejemplo, fueron prácticamente extemporáneos. Pero no solo eso, el pronunciamiento en el que se demandaba la inconstitucionalidad del decreto que se le encargaba a Gilibert y que fue emitido por la jueza Carla Andrade, actual vicepresidenta, prácticamente no dice nada, es simplemente lo que dice que es inconstitucional porque no se puede encargar vía decreto, porque ante ausencia ya opera de manera inmediata ipso iuri el tema del encargo, es decir, no se necesita el decreto. Pero dígame algo de que el presidente no puede nombrar a una vicepresidenta que no haya sido elegida cuando operan las causales de ausencia temporal de la vicepresidenta. ¿Qué tiene que hacer el presidente? O sea, dígame algo, llame la atención del presidente. No hace absolutamente nada. Entonces es una corte que actúa en cómplice de las actuaciones de gobierno y que como en todo, tiene una velocidad distinta cuando es de pronunciarse. Cuando tiene que sancionar a los consejeros de participación ciudadana, se activa muy rápido. Cuando tiene que solventar un tema, por ejemplo, del exalcalde Yunda, se activó prácticamente en 3-4 meses, cuando el periodo de demora de una acción extraordinaria es de 2 a 3 años. O sea, la Corte Constitucional, lo que menos ha sido es guardián de la Constitución. Ha sido cómplice de las actuaciones arbitrarias y prepotentes. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Se presentó una acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar que suspendía el acto que estaba siendo impugnado en la constitucionalidad. La Corte, cuando menos, ya debía haber conocido el tema de la admisibilidad y haber señalado en su primer acto, se suspende la aplicación del acto hasta que yo conozca si es constitucional o no. Pero en los actos que generan alarma, debería pronunciarse de manera inmediata. No lo hace. Por ejemplo, este tema de los celulares y la decisión del Consejo Nacional Electoral, ¿podría pasar por una revisión, un pronunciamiento de la Corte Constitucional o no necesariamente? El doctor Andrade ha presentado una acción pública de inconstitucionalidad y entiendo que esa acción pública de inconstitucionalidad tiene una medida cautelar que suspende el acto hasta que la Corte se pronuncie. Entonces, la Corte puede tranquilamente decir, esta resolución es impugnada. Y es impugnada, al ser impugnada, se suspende hasta que yo me pronuncie sobre la inconstitucionalidad, que es completamente inconstitucional. Limita cuando solo se puede hacer vía ley orgánica la limitación o el establecimiento de algún tipo de sanción, y más en el proceso electoral. Y en el proceso electoral, previo a un año antes del proceso de elecciones. Entonces, la Corte bien lo podría hacer. Bien lo podría hacer el Tribunal Contencioso Electoral, vía también una acción subjetiva, porque se puede impugnar los actos que emanan del Consejo Nacional Electoral. Hay elementos, el problema es que el Estado no responde, el Estado es cómplice. O sea, ya ahí no hay nada más que hacer. Habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte, que vaya a hacerlo, tengo mis dudas.